Buenas tardes a todos. Nosotros somos del programa de migrantes, que somos los anfitriones de esta reunión, y el ponente es el licenciado Martín. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Miriam. Hola. ¿Todavía siguen ingresando? Entonces, Sí. si permitimos que ingresen todos para poder dar inicio. Ok. Creo que ya no falta nadie, jefe. Somos 38. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Maestras, maestros, es un honor continuar con las actividades y una vez más convocarlos aquí, hacer una mención especial de la maestra Verónica del Carmen Lemarroy Seferino, coordinadora del programa de estímulos a estudiantes destacados y enlace de género de la Subsecretaría de Educación Básica, con quien hemos llevado a cabo eventos de esta naturaleza, en este caso de derechos humanos e igualdad de género. No es la primera vez. Y bueno, lo anterior con base en el numeral 3.7, coordinación institucional de las reglas de operación del programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, que dice a la letra: para el mejor cumplimiento de las acciones que se ejecutan a través del presente programa, se podrán realizar los ajustes necesarios en su planeación y alcances, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, en el marco de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, lo establecido por las presentes reglas de operación y de las metas establecidas, así como en función de la disponibilidad presupuestaria autorizada. En el mismo sentido y en el marco del programa ya mencionado, y siendo un tópico importante en la actualidad en el contexto mexicano, como lo dice la estudiosa de este tema, cuando el género suena, cambios trae, Alda Facio Montejo, vemos que hay una audiencia muy importante. Y bueno, sin más preámbulos, me permito presentar al ponente, maestro José Martín Rivera Martínez. Sí, buenas tardes. Permitiré leer una reseña de su currículum vitae. Él es licenciado en Derecho, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Eurohispanoamericana y actualmente está culminando el doctorado en Derecho en la Universidad de Jalapa. Dentro del amplio currículum que tiene su formación académica, cursó el curso taller Audiencias de Litigación Oral a la luz del nuevo Código de Procedimientos Penales de Veracruz, impartido por la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, y curso Actuarios Modalidad Virtual, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. También el Diplomado y Especialización de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en Juicios Orales en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, impartido por la Universidad Veracruzana. Dentro de su experiencia profesional, de 2005 a 2020, se ha desempeñado en el despacho jurídico Martínez y Asociados como abogado litigante especializado en materia penal, amparo, administrativo, civil y laboral. Del 2010 al 2012, apoderado legal del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, COBAEV. De 2012 a 2013, apoderado legal del municipio de Alto Lucero, Veracruz. De diciembre de 2018 a la fecha, apoderado legal del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Por lo que los dejo en buenas manos y nos permitiremos comenzar con las actividades de esta acción de fortalecimiento académico de derechos humanos e igualdad de género. Sí, muy buenas tardes a todos.
Isaac, Miriam, ya tengo el gusto de conocerlos, los he visto en algunas otras ocasiones. Muchas gracias por la presentación, Isaac. Muy buenas tardes a todos. Como ya refirió el maestro Isaac, un servidor será la persona encargada de darles este taller de fortalecimiento basado en perspectivas de géneros y derechos humanos. Permítanme, sigo aceptando más personas. Y bueno, como parte de este curso o taller, una de las bases principales que tenemos para saber la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla en nuestro sistema educativo, pues es necesario primero saber qué son los derechos humanos a partir de cuando el Estado mexicano sufrió una transformación importante en donde nos obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a implementar dichos mecanismos, por lo que con independencia de que el objetivo principal es saber cómo vamos a aplicar esa perspectiva de género en el fortalecimiento a la educación basada sin ningún tipo de discriminación, es importante saber cuál es el objetivo principal que persiguen los derechos humanos. Y en este caso, he de significarles que es precisamente mejorar la calidad de las estrategias en la aplicación de los derechos humanos e igualdad de género para fortalecer una educación basada en la perspectiva de género, partiendo del análisis de lo que son los derechos humanos a la educación y los deberes del Estado que éste tiene por disposición del artículo 1 y 3 de la Constitución Política Mexicana. Es decir, a partir de esas hipótesis normativas, se tiene la obligación como parte del Estado mexicano de tener una educación de calidad, y esa educación de calidad es de manera inclusiva y sin ningún tipo de discriminación. Ahora bien, ¿qué debemos entender por derechos humanos? Que es la base de esta exposición. Los derechos humanos, podemos obtener diferentes conceptos de diversos autores. Sin embargo, hay algunos autores que los distinguen como derechos fundamentales, derechos subjetivos y derechos inherentes al ser humano. Estos derechos, llámese como se llamen, tienen un objetivo principal, que toda persona tiene que ser tratada con dignidad humana, sin ningún tipo de discriminación. Tendrán las libertades de decisión, siempre y cuando no afecte los derechos de terceras personas. Estos derechos fundamentales, derechos humanos o derechos subjetivos, de los Estados Unidos mexicanos y en los diversos tratados donde el Estado mexicano resulta ser parte. Es un sinnúmero de derechos humanos los cuales no pudiéramos definir de manera enunciativa, pues no existe límite en la interpretación de los mismos y día con día se siguen generando nuevas interpretaciones que permiten dar libertades a las personas. El objetivo de los derechos humanos es precisamente dar una expectativa de protección y de no lesión a las personas. Son inherentes a la naturaleza y a la dignidad de las personas, cuya realización debe ser efectiva. Resulta indispensable para el desarrollo de la persona, que vive en una sociedad jurídicamente organizada, reconocida y garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Ahora bien, la forma de respetar estos derechos humanos por parte de las autoridades del Estado mexicano se da desde diversas vertientes, pero antes de explicarlas quisiera ser enfático en que desde el punto de vista docente estamos
obligados igual a proteger, salvaguardar y tutelar esos derechos humanos, y en específico el derecho humano a la educación. Bajo esas premisas constitucionales tenemos que en el artículo 1 de la Constitución se establece de manera clara que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Asimismo, todas las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Y en su tercer párrafo, el cual resulta ser aplicable a nosotros y el cual resulta ser de mayor relevancia, establece que todas las autoridades están obligadas a respetar estos derechos humanos que se encuentran establecidos en la Constitución y en diversos tratados internacionales. Se menciona lo anterior ya que de este tercer párrafo surgen cuatro vertientes. Primero, el respeto. Es decir, este respeto debe entenderse como no lesionar los derechos humanos. Después, la garantía. Esa garantía consiste en remover todos aquellos obstáculos al ejercicio de los derechos humanos. El respeto. El respeto es por parte de todas las autoridades del Estado a no lesionar ningún tipo de derecho humano. Bajo estas premisas, tenemos que si alguna autoridad vulnera ese respeto o esa garantía, también el Estado se ve obligado a investigar, sancionar y reparar de aquellos daños que se pudieran ocasionar a aquella persona de la cual se le hayan afectado sus derechos fundamentales. Ahora bien, contextualizado lo anterior, lo podemos resumir en que como docentes estamos obligados precisamente a tutelar en todo momento los derechos fundamentales de todas aquellas personas, en específico de todos aquellos educandos, los cuales deben ser tratados de una manera digna, sin ningún tipo de discriminación, y deben tener acceso a una educación de calidad, tal y como lo establece el artículo 1 y 3 de la Constitución. Si nosotros no cumplimos con esas prerrogativas fundamentales, podremos ser en algún momento determinado sancionados o investigados, y circunstancialmente pudiéramos ser responsables de alguna lesión de derechos fundamentales de las cuales se puede doler cualquier tipo de persona que esté recibiendo la educación. Ahora bien, bajo esas premisas tenemos que los derechos humanos, y después de establecer las obligaciones que tenemos como parte de este Estado de Derecho, surge qué es el derecho a la educación, qué es el derecho humano a la educación. Y bueno, podemos encontrar también diversos conceptos que nos han dado un sinnúmero de autores, pero la definición fundamental es que es un derecho que establece el carácter de ser universal, indivisible y exigible, y el Estado es el principal garante del cumplimiento de ese derecho a la educación, para lo cual debe asignar los recursos necesarios y adecuados dentro de su marco legal, así como tener planeaciones políticas en el desarrollo de dicha educación. El reconocimiento a la educación como un derecho humano significa el establecimiento de una educación del Estado frente a cada individuo como sujeto de derecho. La educación debe ser garantizada por el Estado de forma universal y gratuita. Un derecho no es algo que se ofrece, ni que se da, ni puede ser compatible con la idea que representa la educación como mercancía. Es decir, el derecho a la educación debe ser de manera gratuita y debe ser proporcionado directamente por el Estado.
Esto se encuentra establecido precisamente en lo que señala el artículo 1 y 3 de la Constitución. Ahora bien, para entrar a lo que es la perspectiva de género, primero era fundamental saber qué son los derechos humanos y en dónde se encuentran reglamentados. Perdón, siguen incorporándose personas. Hasta este punto no sé si haya alguna duda de qué son los derechos humanos y en dónde se encuentran regulados. Con respecto a las obligaciones que se tienen como docentes de respetar, proteger y tutelar los derechos humanos, no sé si se tenga también alguna duda. Continuamos entonces. Ahora, ¿por qué es necesario implementar la perspectiva de género? Tenemos que existe una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. Esta ley establece que el Estado debe implementar mecanismos y metodologías que permitan identificar y cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear la conducción de cambio que permitan avanzar en la construcción de igualdad de género. ¿Para qué sirve esta perspectiva de género? Analizar alguna situación desde la perspectiva de género nos permite entender que la vida de las mujeres y de los hombres puede modificarse en la medida de que no se esté naturalmente determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos sociales y relaciones entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre hombres y mujeres y mediante acciones como redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, en las esferas de lo público, de lo privado y obviamente también en lo educativo y académico. Una justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Una modificación en las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y valores que reproducen la desigualdad y el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. Aquí lo importante de la aplicación de la perspectiva de género radica en la posibilidad que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarlas. Además de que es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Con respecto al tema de perspectiva de género, que es un tema un poquito más que se tiene que detallar de manera más exhaustiva, hasta este momento se comprenderá qué es la perspectiva de género. Sí, maestro.
Ahora bien, tenemos entonces que ya sabemos lo que son los derechos humanos, lo que son las obligaciones que tenemos como docentes de respetar, salvaguardar y tutelar la protección de esos derechos humanos. Sabemos que podemos ser sancionados por el Estado en los casos de no vigilar el debido cumplimiento de los mismos. Sabemos también cómo se puede conceptualizar lo que es la perspectiva de género, que de manera sintetizada podemos establecer que es dar un trato por igual entre hombres y mujeres sin distinguir ningún tipo de raza, creencia religiosa, creencias políticas, y evidentemente todas aquellas hipótesis que prevé el artículo 1 de la Constitución. Es decir, es dar un trato por igual a todo tipo de personas. Bajo estos conceptos y bajo la comprensión de estos puntos, vemos que el Estado está interesado en erradicar precisamente esos tratos desiguales que se vienen dando de manera social. Por lo que para llegar a ese objetivo principal, el Estado está implementando precisamente diversos medios de publicidad con los cuales se pretende erradicar esos tratos diferenciados entre hombres y mujeres. Pero ahora los vamos a trasladar a la cuestión de los menores, a la cuestión de los niños. Para este caso en particular, tenemos que el derecho a la educación en el sistema educativo y en nuestro Estado mexicano, se están implementando herramientas con las cuales a los niños se les debe dar una educación sin ningún tipo de discriminación, para lo cual los docentes nos vemos obligados a darles un trato por igual. Y ese trato por igual va enfocado a lo que es la perspectiva de género. Muchas veces como docentes, y obviamente ustedes es un tema que dominan mucho mejor ustedes, incurrimos en faltas que parecen ser no graves, pero que finalmente traen una consecuencia social. Como mencionaba, parte de la cultura que ha dado pie a la discriminación es parte de los principios morales, principios éticos con los cuales fuimos creciendo. Bajo esa perspectiva, esos principios morales, principios éticos, a veces de manera inconsciente son trasladados en la forma en la que impartimos la educación hacia los menores, y caemos en el error de no dar ciertas actividades a niños y niñas, o de ser selectivos en el sentido, a ver, por tratarse de niñas ustedes van a realizar estas actividades y por tratarse de niños ustedes van a realizar ese tipo de actividades. Comprendo que es difícil saber cuáles actividades sí puede desarrollar un niño y cuáles actividades puede desarrollar una niña. No obstante de ello, el objetivo del curso es precisamente saber y tratar de no limitar las facultades que tienen los niños o las niñas para realizar ciertas actividades. Es decir, hay que darles esa oportunidad de que tanto niños como niñas realicen las mismas funciones dentro del salón de clases, sin hacer una clasificación como docentes. Darles la oportunidad de que ellos experimenten si son capaces o no capaces, y en el caso de encontrarnos en esta última hipótesis, motivarlos para que bajo otras herramientas puedan lograr el objetivo que se persigue. Solo de esta manera podremos ir erradicando y cumpliendo con las hipótesis que nos establece el Estado, y principalmente podemos disminuir ese trato que se tiene diferenciado entre niños y niñas. Y obviamente el objetivo es
ir quitando todos esos estereotipos, ir quitando todas esas formaciones que, reitero, no porque así sea, pero a veces de manera inadecuada aplicamos en la forma, aplicamos hacia los niños en el momento en el que estamos formándolos, impartiéndoles una educación. No sé si hasta este momento se tenga alguna duda con respecto a cuál es el objetivo principal que persigue la perspectiva de género con respecto a los tratos que se le deben de dar a los niños y a las niñas dentro del salón de clase. Desde luego puedo advertir que como docentes seguramente han estado trabajando en erradicar precisamente esos vicios que no permiten el crecimiento personal o que limitan el crecimiento de los niños que están recibiendo educación. Bajo este contexto me queda claro que se entiende bien lo que es la perspectiva de género, se entiende bien la forma en la que se debe conducir conducir a los alumnos al momento de estar impartiendo una educación. Ahora bien, para comprender de manera más exhaustiva y a fondo qué son los derechos humanos, me voy a permitir compartirles una guía didáctica en donde vamos desglosando el origen de los derechos humanos, el objetivo que persigue, hablamos sobre el derecho a la educación, hablamos sobre la perspectiva de género y sobre todo los errores que comúnmente se cometen como docentes en el aula y los cuales debemos erradicar para los efectos de no ir limitando y de no ir generando esos estereotipos en los niños que al final traerán un trato diferenciado y se conducirán en su vida profesional y personal de una manera distinta a la que pretende precisamente el Estado, que es tener un trato digno, sin ningún tipo de discriminación y con perspectiva de género. De ahí que por medio del grupo en este momento les voy a adjuntar lo que es el contenido de la guía didáctica, la cual de manera atenta les pediría que le dieran una lectura y si tenemos alguna duda, obviamente vamos a abordar los puntos que ahí se detallan, pero si hubiese alguna duda en particular con respecto a algún tema, con todo gusto lo desarrollamos, lo platicamos, lo debatimos para que pueda quedar bien comprendido. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Hola, buenas tardes. Una duda. ¿Ustedes nos van a, ahora sí que decir cuáles son los vicios en los que caen los docentes? Los que mencionó, exactamente cuáles son. Precisamente es un taller, estamos en un seminario donde una vez entendido qué son los derechos humanos y saber qué es la perspectiva de género, podemos, como parte de las actividades que podemos desarrollar, porque como ustedes podrán ver, apenas llevamos 40 minutos, podemos hablar sobre algunos vicios o algunas hipótesis que se hayan planteado dentro del salón de clase y saber cómo lo podemos resolver y si esas conductas que definitivamente ustedes tuvieron que resolver en ese momento traen alguna consecuencia jurídica, ¿sí? Y si la misma fue realizada con perspectiva de género o no. De ahí que si existe alguna cuestión que tengan que compartir cada uno de ustedes y que se haya presentado dentro del salón de clases en donde se hayan visto afectados los derechos fundamentales de los niños o se haya dado un trato diferenciado a cada uno de ellos,
pues puede ser objeto de debate en el presente seminario, con todo gusto. Ok, muchas gracias. Si en el caso particular quieres compartir alguno de ellos. Por ejemplo, en el caso de lo de igualdad y eso, bueno, a veces en el aula, por lo mismo de los estereotipos, si hay, por ejemplo, que vamos a salir, no sé, a alguna actividad a la cancha, luego primero las niñas, ¿no? Por decir algo así, ¿no? Igual y estamos cayendo en algún vicio y no nos damos cuenta. Cositas así sencillas que no sabemos y podemos estar así que cayendo en algo así. Atendiendo al ejemplo en particular de que van a la cancha y a la hora de salir del salón dicen primero las niñas. Bueno, en ese contexto, precisamente lo que hablábamos hace ratito cuando hablamos de perspectiva de género era ir quitándonos esos vicios que traemos, no porque comulguemos con ellos, sino porque muchas veces lo hacemos actuamos ya de manera espontánea, y bajo esa forma de actuar, pues lo primero que decimos es pasen primero las niñas y después los varones. En ese caso yo sugeriría, salvo el debate que se pudiera hacer en este grupo, lo que pudiéramos establecer es salgan de manera ordenada, y con eso a lo mejor se logra un objetivo, que es ya no clasificar entre hombres o entre niñas y niños, que es precisamente lo que se pretende erradicar, porque desde el momento en el que nosotros decimos que salgan primero las niñas, estamos dando un trato preferente a las niñas, y entonces en ese momento los niños dicen, ay sí, perdón por utilizar términos coloquiales, pero lo primero que dice el niño es, ay sí, primero las niñas y ya después nosotros, ¿no? Y después nos podemos encontrar con la hipótesis de que, a ver, los niños que vayan y que, se me ocurre, no digo que así suceda, a ver, los niños que vayan y que levanten la basura, y las niñas que hagan estas actividades. A partir de ese momento también les estamos dando un trato diferenciado a los niños, lo cual, desde el punto de vista de la perspectiva de género, es incorrecto. Es decir, se tiene que decir, a ver, niños, levanten la basura, por ejemplo, o digo, pluralizando niños y niñas. A ver, por favor, al momento de salir del salón, háganlo de manera ordenada. Y así nos vamos quitando esos estereotipos, esos vicios que de manera involuntaria a veces los exponemos frente al público, y que de manera involuntaria se los transmitimos precisamente a los niños. Y los niños desde esa edad tan temprana empiezan a hacer una distinción en que primero como niña debo pasar, primero como niña debo hacer esto, primero como niño debo hacer esto. Sin embargo, con esto no quiero decir que se pierdan aquellos principios de cordialidad y principios morales que deben regir tanto en hombres como mujeres. Por supuesto que no. Simplemente estoy diciendo de la forma en la que se puede conducir o se puede ir ejemplificando y diciéndole a los niños, para que los niños no crezcan con esta división entre por ser niña tengo que hacer estas actividades y por ser niña tengo preferencia, o por ser niña tengo preferencia, porque esas hipótesis también se dan al momento de revisar los cuadernos de trabajo. Pásenme los libros, primero la libreta de trabajo, primero las niñas y después o háganme una fila de niñas y otra fila de niños. Y ahí empezamos a hacer una distinción que nos debemos ir quitando de manera progresiva, con el fin de erradicar precisamente el trato que se le debe de dar por igual a los niños y a las niñas. No sé si con esta explicación se logró responder la pregunta, Verónica. Yo quisiera comentar algo con respecto a eso. Sí, claro, adelante.
Es que una cosa es la discriminación o el estereotipo, y otra cosa inculcarle a los alumnos en ese punto, la caballerosidad, ¿sí? Como dice, una cosa es por atención, por educación, ¿saben qué pasa? Las niñas primero las damas, eso puntualizarlo, ¿no? Y no tiene nada que ver con discriminación. Y otra cosa es la discriminación de género, de que salen a jugar fútbol y tú no porque eres niña, tú no, los niños no van a limpiar las niñas, porque hay escuelas que hoy en día hacen el aseo, ¿no? Entonces sí hay que puntualizar también esa diferencia entre, como decía usted, valores morales, caballerosidad, que no tiene ahora sí una situación desfavorable, en consecuencia, en contrario con la discriminación que se puede hacer, ¿no? De género. Sí, Roberto, como comentaba, mira, hablar de principios éticos y hablar de derechos humanos es un tema demasiado complejo, muy, muy complejo, y hay una línea muy delgada, muy delgada entre cómo debemos interpretar los mismos y cómo debemos de aplicarlos, y de cuándo un derecho te lo debo otorgar a ti sin afectar el derecho de un tercero. Es una línea muy delgada, ¿sí? Bajo esas premisas, cada uno de nosotros, sin duda alguna, como lo mencioné, debemos aplicar el lenguaje de la manera más apropiada. Lo que tú refieres es un complemento a la forma de decirles a los jóvenes o a los niños cómo se deben de conducir al momento de salir del salón de clases. Y es decir, a ver, si tú les dices primero salgan las niñas y después primero salgan los niños, bueno, entonces ya ahí estás dando un trato diferenciado. Si les dices, a ver, por atención, se sugiere que todos salgan de manera ordenada, pero si le pueden dar el paso a una niña, bueno, entonces es una circunstancia distinta. Entonces ahí lleva implícito diversos factores, que primero es el moral, el formativo, y el otro es el que tú quieres transmitir como docente, que no les estás dando ningún trato diferenciado a ninguno de ellos, que tú los estás tratando por igual y que simplemente estás haciendo una sugerencia sin afectar, obviamente, el trato que se le debe dar por igual a cada uno de los niños, por llamarlos, o adolescentes, ¿no? Bajo esas premisas, considero que como docentes no nos queda otra opción más que aplicar a nuestro mejor criterio cómo debemos utilizar ese lenguaje de tal manera que no se sienta que el receptor del mensaje no se sienta como excluido o clasificado en un cierto sector social de preferencia o de desigualdad. Bajo esas premisas es muy difícil ir quitándonos esos vicios, pero no imposible. Podemos irlos implementando de tal manera que podemos ponderar entre, a ver, si lo digo de esta manera se va a comprender así, y si lo digo de esta otra manera se va a comprender así, y es la forma en que quiero que se comprenda. O puedo decir las dos hipótesis, y finalmente desde el punto de vista formativo se le puede explicar a los niños o a los jóvenes cuál es la forma bajo la cual se debe comprender y cuál es la forma desde el punto de vista moral o ético o de principios, y cuál es la forma en la que tú quieres demostrarles a ellos que los estás tratando. Es decir, yo creo que basta con que les expliquemos las diversas hipótesis, que es muy complejo pueden ser alumnos de muy pequeña edad y sería muy complejo explicarle todo este tema de equidad de género, de desigualdad, de discriminación, de colocarlos en un grupo social o de no colocarlos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es que los alumnos se lleven esa impresión de que no, el maestro nos trata por igual a todos. Esa impresión sí la podemos generar nosotros como docentes. ¿Cómo? Hablando de manera en todo momento generalizada y no hacer una distinción entre niños y niñas, ¿no? O tratar de erradicarlas acorde a las circunstancias sociales en las cuales nos encontremos, porque recordemos que no son las mismas, la misma forma de educar en alguna zona del sur que en la zona del norte o que en la zona del centro,
Y si nos vamos a la zona del sur, en la zona del sur hay lugares que se encuentran más alejados y que tienen ciertas culturas, y en la zona del norte, por ejemplo, ¿no? Entonces también es importante situarnos en qué condiciones nos encontramos, es decir, estudiar la particularidad del tipo de educandos que tenemos, ¿sí? Y bajo esas premisas podremos saber qué tipo de lenguaje debemos aplicar con cada uno de ellos, ¿sí? Perdón, Víctor, Roberto, no sé si con esto quedó un poco explicado la duda que tenías. Sí, entendible. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes también permita ir retroalimentando este seminario y que por supuesto poder llegar a mejores conclusiones que nos permitan en algún momento otorgar mejor sin ningún tipo de discriminación o de clasificación social. A mí me gustaría hacer por ahí algún comentario. Yo creo que algunos de nosotros como docentes lo hemos visto esto. Por ejemplo, el uniforme neutro, que ahora permite que mujeres pudieran usar el pantalón y que incluso hombres pudieran usar falda. ¿Y qué pasa o qué podría pasar tanto jurídicamente como socialmente el negarle a una alumna entrar con pantalón a la escuela o a un alumno entrar con falda? Perdón, como sabemos, uno de los aspectos que se vienen viviendo principalmente en Europa, después lo podemos trasladar, ese ejemplo europeo en la Ciudad de México, que siempre es muy innovadora en cuestiones de derechos humanos y de tratos por igual. Sabemos que en Ciudad de México pues ya se permite que niños y niñas puedan ir vestidos conforme ellos estimen, sentirse cómodos, lo que conocemos como libre desarrollo de personalidad, que es un derecho humano, ¿no? Bajo estas premisas, definitivamente recordemos que el artículo 1 de la Constitución establece que va a salvaguardar, proteger y respetar todos aquellos derechos humanos, tal y como lo explicaba en un principio. Ahora bien, si tenemos que existe un protocolo normativo que regula la forma de vestimenta, un código de vestimenta escolar, desde el punto de vista de los derechos humanos, no existe ningún inconveniente en que el niño o la niña vaya vestida con falda o con pantalón. Si en algún momento determinado llegasen a prohibirle el ingreso en una institución educativa, bueno, pues entonces esa institución educativa no está respetando su derecho humano de libre desarrollo de personalidad, y esa conducta o esa restricción que realice la escuela da origen a que pueda generar un acto de molestia que puede ser sancionado por las autoridades. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que vamos a hablar de un varón quiere ir con falda a la escuela. En primer momento, desde el punto de vista social, no es bien visto. Estoy hablando desde el punto de vista social. Desde el punto de vista jurídico, pudiera existir un protocolo de vestimenta que le restrinja el ingreso a la institución educativa. Entonces podemos decir que estaría vulnerando esa normatividad y por lo tanto le negarían el acceso. Ante esa negativa de acceso, el joven puede ir a denunciar discriminación.
y nosotros, sin duda alguna, seríamos acreedores a sanciones, tal y como lo prevé el artículo 1 de la Constitución, porque no estaríamos resguardando ni tutelando ese derecho a la libertad que tiene la persona de usar la vestimenta que él considere pertinente. Ahora bien, estoy explicando el contexto social y jurídico, pero hay un aspecto que entre nosotros como docentes cobra mayor relevancia, y lo es precisamente el hecho de que la sociedad en la cual desarrollamos nuestras actividades profesionales no tiene a veces la misma cultura, y vuelvo a lo mismo. No es lo mismo que un joven, y voy a poner el ejemplo simplemente por ponerlo, de Veracruz o de las Chuapas, donde hace mucho calor, vaya en falda, a que ese mismo joven venga en la ciudad, esté en la ciudad de Perote y vaya en falda, ¿no? Sin duda va a ser muy criticado en ambos lugares, pero a lo mejor en las Chuapas pudiera ser más aceptado por el tema del calor, y en Perote va a ser muy criticado por el tema del frío, pero además del frío va a decir que se trata de un varón, el cual, acorde a los principios morales, pues no debería utilizar ese tipo de vestimenta. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en el caso de que se nos presente un caso similar, para no incurrir en alguna arbitrariedad jurídica? Es decir, para no vulnerar ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Definitivamente no tenemos mayor opción que, como docentes, permitir el ingreso. Tal vez por instrucciones superiores, las cuales entienden que a veces hay que respetarlas, pues se tenga que restringir el ingreso. Pero si no hay esa restricción o ese mandamiento escrito o verbal que nos hagan nuestros superiores, pues se tendrá que permitir el acceso. Al otro factor que nos podemos encontrar, que son circunstancias a las cuales nos exponemos como docentes, es precisamente que después tengamos a un grupo de padres o madres de familia que digan: oiga, ¿por qué permitió ingresar así al alumno o a la niña o al niño o lo que sea, ¿no? Bueno, pues simplemente porque pues es el tipo de vestimenta que él trae, y pues yo no pudiera restringírselo. Ahora, reitero, si tienen un reglamento interior dentro de la institución educativa que se los prohíbe, pues sería la única forma de justificarnos jurídicamente. Pero en estricto sentido, si nos denunciaran, si pusieran una queja en la Comisión de Derechos Humanos por darnos un trato diferenciado, o si promovieran un amparo porque la autoridad está incurriendo en violación al libre desarrollo de la personalidad, pues sin duda alguna vamos a perder el asunto, y tendremos que permitirle el ingreso a esa persona que quiere venir con esa vestimenta. Maestro, ¿me permite? Sí, claro. Mire, bueno, yo ahorita estaba reflexionando, pensando en esto. Hay un programa nacional de convivencia escolar, en el cual en todas nuestras escuelas, yo hablo de secundaria, y bueno, también es educación básica, se implementa los acuerdos de convivencia escolar. Estos acuerdos vienen sustituyendo a lo que es el reglamento anterior, o sea, lo que llamábamos el reglamento escolar. Efectivamente, esto último que usted dijo es parte de esos acuerdos, es decir, si la plantilla docente junto con el director y demás acuerdan un uniforme determinado, y es un acuerdo donde participan no solo los docentes, sino una comisión de padres de familia, una comisión de alumnos, incluso el Consejo de Participación Social. Todos ellos, se elabora entre ellos el acuerdo de convivencia escolar. Lo digo por lo que usted comentaba, que
en determinado momento nuestra sociedad, nuestro país en general, nuestras escuelas, nuestros alumnos, fuimos formados para que, bueno, el hombre, mujer, podemos usar el pantalón y no así, bueno, shorts, y no así la falda, ¿no? En los niños o en los jóvenes. Y eso pasaría a ser parte de, a lo mejor, de ridiculizarlo, de mofarse, de bromear, de bullying, no lo sé. Entonces, por eso también, y como parte de la identidad, como parte de esa escuela donde van sus alumnos, se implementa el uniforme. Eso no quiere decir que si llega sin uniforme no le permitan ingresar al plantel, porque eso sí pues viola los derechos de los alumnos. En este caso, ese acuerdo de convivencia cada año se elabora y cada año se revisa qué funciona, qué no funciona, y como parte de esa convivencia es el que el alumno vaya con el uniforme que se acuerda. En nuestras escuelas generales, yo pertenezco a secundarias generales, hay un determinado color, modelo, etcétera, y así ellos acuerdan que tiene que ingresar a la escuela. Yo lo menciono porque lo último que usted dijo, bueno, si esto, supóngase que nos llegara un alumno con falda y esto fuera motivo de burla, de agresión, etcétera, por parte de sus compañeros o de algún maestro o maestra, porque se dan los casos, pudieran demandar ante Derechos Humanos o a la Fiscalía, no sé, y lo que ampararía al director, o en este caso a la escuela, sería que en determinado momento se acordó un uniforme X para esa escuela. ¿Estoy en lo cierto? Sí, está en lo correcto. Lo único que justifica al director para los efectos de establecer una defensa, llamémoslo desde el punto de vista jurídico, es decir, bueno, yo tengo esta normatividad que es un código de vestimenta en el cual fue acordado por los padres de familia, los alumnos, etcétera, etcétera, y este es el reglamento que se tiene que respetar, y lo único que hago yo como director es vigilar que se cumpla con ese reglamento, y si ellos lo están incumpliendo, pues bueno, a partir de ese momento yo tengo que aplicar ya sea una sanción, ya sea una expulsión o ya sea una llamada de atención, según sea el caso, ¿no? Sí. Sí, en esos acuerdos de convivencia ya no hay reglamento en las escuelas, sino se llaman acuerdos de convivencia, y efectivamente no se llaman ya sanciones, se llaman medidas disciplinarias, donde efectivamente ya cuando hay una llamada de atención o ¿sabes qué? Se acordó determinado uniforme, no, pero pues ¿por qué yo quiero venir así? Entonces hay ciertas cuestiones donde el mismo docente, el director y los padres de familia pueden llegar a una plática, a un diálogo primero y posteriormente ya a un acuerdo, ¿no? Y bueno, no se le pone en este caso sanción, sino se le hace ver al alumno que puede ser motivo de que a él lo agredan o le hagan burla o bullying, etcétera, y que bueno, que se trata de evitar, precisamente por lo que usted comentaba acerca de los derechos, de salvaguardar la integridad de nuestros alumnos, ¿no? En nuestras escuelas. Entonces, de alguna forma, esto tiene que ver con que si se acuerda, pues se tiene que respetar, porque además esos acuerdos de convivencia lo firman esas comisiones que están presentes al elaborar ese acuerdo en todas nuestras escuelas, lo firman. Entonces, es algo serio, dijéramos, normativamente hablando, sí se puede presentar como una prueba, como una algo que consta que el director no lo está inventando, ni los docentes que están en esa escuela. Gracias. Sí, adelante. Sí, gracias a ti. Muy amable por compartir esta forma en la que ahora se aplican los acuerdos escolares. Gracias. No sé si alguna otra persona quiera compartir.
Yo sí quisiera participar de nuevo. Creo le está fallando el internet. Se le fue el sonido, el audio. Yo creo que sí, porque se le va el video y ahorita se le fue el audio, pero si quieres compartir tu comentario con nosotros y entre nosotros lo vemos. Okay, aprovechamos el tiempo, ¿eh? Bien, compañeros, buenas tardes, saludos. Me siento, ahora que esto es de género, me siento intimidado, veo pura mujer en la pantalla, me siento... Eso es lo que sienten ustedes cuando ven un hombre y le dicen, guapo. No pasa nada, profe, adelante. Al contrario. Sí, no, claro. Miren, compañera, en cuanto al comentario que hacía sobre el uso de falda o pantalón, como dice, se presta debate, pero y todas las situaciones que se pueden venir, que también comento el reglamento, la situación de cultura, el bullying, todo eso, pero pues es que todo cambio opone resistencia, ¿no? Y pues desde la perspectiva de género, que es el objetivo de esto, pues mi humilde punto de vista, a pesar de que pues ya es cuestión de los padres de familia, porque pues los alumnos o jóvenes todavía dependen de padres de familia, me imagino llevan su apoyo, y al apoyarlo, pues saben todo lo que se va a venir en cuanto a la escuela, en cuanto a los compañeros, el trato de algunos docentes, etcétera, ¿no? Y pues no nos queda a nosotros como docentes más que apoyar, ese es mi punto de vista. Hay lugares que están muy arraigados culturalmente con el machismo o con la situación de la homosexualidad, etcétera, pero pues también las mujeres cuando comenzaron con el derecho al voto y otras cosas que han ganado en la reforma civil en cuanto a derechos humanos, pues todo comenzó con resistencia, ¿no? Con oposición, y si no se animaban a dar ese paso, a soportar la discriminación, bullying, todas esas situaciones que tuvieron que pasar, pues a raíz de eso, del coraje, a raíz de estar creyendo en lo suyo, pues han logrado muchas cosas. Y pues yo creo que en ese apartado, pues el papel de como docentes, pues apoyar, ¿no? No nos queda de otra. Aparte de que nos vamos a echar encima los derechos humanos, que yo viva la paz mejor, que el muchacho quiere venir con falda, a mí no me quita nada, siempre y cuando traiga su librito y se siente bien y buenas maneras y todo, sin ofender ni nada, y también procurar que los demás compañeros lo respeten. Creo que hay que favorecer ese clima, ¿no? de integración, y sabiendo que va a haber varias situaciones que vamos a tener que sortear en el camino, pero es parte de todo lo nuevo, ¿no? ¿Qué tal, maestros? Mi nombre es Dorian Pizaña. Quiero hacer un comentario, no sé si esperemos que el maestro regrese o alguien pueda dar la palabra o cómo estamos. Pues yo soy del Taipei y no veo a mi coordinador ni al ponente, pues adelante. Yo aprovechemos. Bueno. Maestro, usted hable, nosotros lo escuchamos. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes, maestra. Fíjense que aquí revisando un poco, googleando, como se dice, ese boletín que es el 87, por si lo quieren revisar ustedes, que está fechado en Ciudad de México el 3 de junio del 19, que se titula Emite SEC lineamientos para el uso de uniforme neutro en las escuelas públicas de la Ciudad de México. Fue el 3 de junio, ¿eh? Y a partir de ahí, pues obviamente los medios empezaron a hacer revuelo y dijeron que a partir de esa fecha, como tal, ya las niñas podrán usar pantalón y los niños podrán usar falda. Aunque como tal, yo digo, lo estoy leyendo así súper rápido porque el 6 de junio, como se hizo mucho revuelo, el mismo secretario de Educación no lo he escuchado, simplemente he estado leyendo las citas que han hecho en unos medios. Él dice que en ningún momento en el boletín ni de su palabra de él
aunque de Claudia Sheinbaum creo que sí salió, que los niños puedan usar falda, que solo va dirigido hacia las niñas que puedan utilizar pantalón. Entonces él en el boletín como tal no lo pero él el 6 de junio, 3 días después, dice que en ningún momento, que nada más está estipulado hacia niñas utilizando pantalón, pero como tal niños utilizando falda no sé si yo estoy en lo correcto, digo algo así que di súper rápido. Y yo le quería preguntar no recuerdo el nombre de la persona que está hablando, aunque ya lo comentó ahí, que si en dado caso quiere ir con falda de niño lo podía hacer, digo, para mí no hay ningún problema, pero como tal, si ustedes quieren echarle ese vistazo al boletín 87, que fue del 3 de junio del 2019, no dice como tal eso, ¿no? Bueno, ese es lo que yo digo, lo que yo quiero aportar. Muchas gracias, maestro. No, de nada. Sí, ahí, bueno, es un tema muy complejo que puede generar algunas controversias. Si esto se hubiera dado quizás en 1990, 1980, hubiera sido algo muy distinto a la actualidad, ¿no? Sí, maestro Martín, como lo comentaba, aquí estaría, si le negáramos a los niños el que usen la falda, se les estaría violando de alguna forma su derecho al libre desarrollo de la personalidad, un derecho de marca jurisprudencial. Y pues sí, actualmente nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Sobre todo concientizar y saber que ya no podemos ser muy estrictos al respecto, porque puede traer algunas consecuencias. Y bueno, pudiera ser en este caso la promoción de algún amparo indirecto, ¿no? Que sería tal vez de lo más leve que pudiera pasar, salvo alguna denuncia o cualquier otro mecanismo de defensa, ¿no? Creo que se me fue, perdón Isaac, una disculpa a todos, perdí no me escuchaban, pero yo sí los escuchaba a ustedes, no sé si ya se escuche bien. Sí se escucha. Gracias. Pero sí estuve escuchando lo que estaban comentando y en específico escuché también lo del acuerdo que está en la Ciudad de México. Y bueno, considero que en el caso de que alguna de las personas se doliera precisamente por la vestimenta, que no se le permite el ingreso, que le están dando un trato diferenciado, que están atentando con su libre desarrollo de personalidad. Bajo esas hipótesis, evidentemente, aún existiendo un acuerdo entre padres de familia, acuerdo de convivencia, sin duda alguna hay una justificación jurídica del por qué el director en su momento no permitiría un ingreso. Pero visto desde, vamos a ver como premisa mayor y como norma que no se puede vulnerar lo que establece el artículo 1 constitucional, y el mismo es muy claro al señalar que a todas las personas se les dará un trato por igual. Ahora bien, voy a partir y voy a hablar como abogado, espero no
espero ser utilizar el lenguaje muy sencillo de tal manera que me pueda explicar. Tenemos que, si un manual de convivencia o un acuerdo de convivencia establece, regula la forma de vestimenta de una persona, la forma de convivencia, el ser humano por naturaleza suele ser una persona que cambia de decisiones constantemente, acorde a sus necesidades, acorde a los factores sociales, acorde a sus gustos, preferencias, etc. Ahora bien, bajo ese esquema de cambio de decisiones, si una persona en un momento determinado establece que, ¿saben qué? Yo no quiero que se me aplique ese reglamento o ese manual de convivencia o el nombre que actualmente se le dé, pues obviamente el director, los pasos a seguir y el procedimiento aún no escrito es, mira, las repercusiones son estas. Puede sufrir de bullying, como bien comentaba hace ratito, me parece que Mirna, puede sufrir de un maltrato psicológico, emocional por parte de sus compañeros. Todo eso lo tiene que hacer saber. Sin embargo, si a pesar de hacerle saber eso, explicarle las consecuencias sociales que pudiera traer su acción, esta persona decide ir de falda, o en el caso de una niña ir de pantalón, que bueno, creo que desde ese punto de vista no es tan mal visto, pues se le tendrá que respetar su derecho, y si no se le respeta, lo que va a propiciar es que en su momento pongan una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la Comisión Estatal ponderará si es pertinente o no permitirle el acceso. ¿Y por qué digo ponderará? Porque recordemos que, como les expliqué al inicio, el derecho humano que tiene la persona se puede ejercer de manera libre siempre y cuando no afecte los derechos de terceros. ¿Y por qué digo que la Comisión Estatal de Derechos ponderará? Porque ¿qué puede ocurrir? La hipótesis de que con la conducta realizada o que se le permita a la persona altere el orden social, el orden público, el orden entre los estudiantes. Si su conducta trae una alteración al orden, entonces posiblemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos diga, ¿sabes qué? Ok, tú quieres tener ese tipo de vestimenta, pero es una institución educativa y no se te puede permitir porque tu conducta trae como consecuencia una afectación superior. Es decir, si ponemos en una balanza a un alumno que quiere tener una vestimenta X o Y, y si ponemos del otro lado de la balanza a 50 alumnos que le van a hacer bullying y que lejos de hacerle bullying pudiera afectar el entorno social de convivencia, entonces a todas luces esta ponderación de derechos va a privilegiar a la colectividad y no al interés particular de una persona. En todos los casos, todas las hipótesis que pudiéramos plantear como desigualdad, discriminación, trato diferenciado, etcétera, cobra un factor importante las circunstancias sociales en las cuales se esté viviendo ese acto de discriminación o ese acto de trato por desigual. ¿Por qué? Porque se debe tomar en consideración circunstancialmente las cuestiones sociales que se viven, las costumbres, los principios morales, los principios éticos que rigen en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y será bajo esas premisas y bajo ese cúmulo de elementos que se tendrá que tomar una mejor decisión, tratando de no afectar tanto aquel derecho fundamental de libre desarrollo de personalidad. Digo el de libre desarrollo de personalidad porque estábamos hablando de la vestimenta. Ahora, este libre desarrollo de personalidad también podemos ponderarlo con los derechos que tienen diversos estudiantes, y los estudiantes también tienen derecho a una educación de calidad, y esa educación de calidad lleva implícito el tener un espacio con armonía, un espacio donde se mantenga el orden, un espacio donde vaya precisamente a recibir una educación fuera de violencia
emocional o violencia psicológica, material, como le podamos llamar. Bajo estos contextos, son diversas hipótesis en las que nos encontramos cuando hablamos de qué trato se le debe de dar a una persona y qué trato no se le debe dar a una persona. Se debe estudiar de manera muy particular el caso en concreto y la afectación social que pudiera repercutirnos en la toma de una decisión. Y vuelvo al tema de la falda, ¿no? La falda en un varón. Son circunstancias que se tienen que estudiar de manera muy cuidadosa, primero para que nosotros no incurramos en ninguna responsabilidad por ser servidores públicos y ser servidores públicos y sujetos obligados a respetar esos derechos humanos. Segundo, también debemos privilegiar el derecho de terceros y ponerlos en una balanza. Bajo esas premisas, ¿qué es lo que mayor conviene a la comunidad? Y entonces a partir de eso, tomar la decisión que mejor convenga. Ahora bien, aterrizado al tema en específico de perspectiva de género. Permitir el acceso a una persona con vestido, a un varón con vestido, un varón con falda, pues bueno, es una circunstancia particular que probablemente no afecte materialmente el trato que se le debe de dar a la persona por el tipo de vestimenta que lleve. Esto es, el hecho de que el varón decida ir con falda, eso no nos va a permitir a nosotros, la perspectiva de género lo que busca es darle ese mismo trato por igual. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué trato le doy? ¿Como varón o como mujer? Es precisamente eso esa barrera que queremos quitar. Simplemente tratarlo como ser humano. Simplemente como ser humano, sin hacer una distinción entre, bueno, es varón pero anda vestido como mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trato? ¿No? Es precisamente esos obstáculos que tenemos que quitarlo y simplemente seguirle dando el trato que se le tiene que dar. Nos vamos a encontrar con diversos factores y podemos encontrar diversas problemáticas, porque el paso número 1 es que un alumno vaya vestido con falda. El paso número 2 es que ese mismo alumno después quiera ingresar al sanitario de las señoritas. Y el paso número 3 es que va a querer ejemplificarlo y reproducirlo en la institución educativa. Y desde el punto de vista social se nos va a venir encima los padres de familia, porque resulta ser un alumno que está dando un mal ejemplo, resulta ser un alumno que está atentando contra la privacidad e intimidad de las niñas porque está pretendiendo ingresar al sanitario de mujeres. Y así pudimos encontrarnos como un pequeño problema y cómo permitir el solo uso de una falda en una persona pudiera traer mayores repercusiones y cómo esa semillita que se siembra ahí y que si se permite genera diversos tipos de problemática. Ahora bien, para todo tenemos que tener una solución. No podemos decir, bueno, ya está la problemática, lo más fácil es expulsar al alumno, lo más fácil es no permitir el acceso. Eso de ninguna manera se puede, es la última acción que el Estado pudiera realizar, y en consecuencia nosotros como docentes tenemos que evitar que eso ocurra, porque como yo mencioné al principio, el derecho a la educación se tiene que impartir sin tomar en consideración gustos sexuales, raza, religión, preferencias sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que hacer y lo único que se puede realizar como docente, vuelvo a reiterar, a pesar de encontrarse todos esos factores sociales, es tratar al alumno vestida con falda de la misma manera que se va a tratar al resto de los 20 alumnos. Por ejemplo, hablemos de un grupo de 20 alumnos y de lo cual uno, pues tiene la preferencia de ese tipo de vestimenta. No se le puede decir siéntate en un lado, siéntate en el otro lado, a ver las niñas y que se formen. Por eso es lo importante de hablar con un lenguaje
que no lleve implícito la distinción entre niños y niñas, hablar de manera generalizada y a la hora de ser codescendientes o permisibles como docentes, decir, o requisitorios, porque a veces requerimos de los alumnos, hablar de manera generalizada. A ver, jóvenes, hablando de hombres, entendiéndose como jóvenes, hombres y mujeres, digo, sin hablar el tema del lenguaje inclusivo, para no entrar en otro tipo de debate, ¿no? Como lo querramos utilizar, ¿no? Simplemente generalizar, vamos a hacer vamos a trabajar de esta manera, jóvenes, y vamos a respetar tanto hombres como mujeres y vamos a darle un trato por igual. Y al momento de darles ese trato por igual, podemos establecer un lenguaje apropiado que sea entendible para todos los educandos, ¿sí? Al decir salgan, pues es salgan todos, pues es, no por decir todos, me estoy refiriendo solamente a los varones, ¿no? Sino ir ejemplificando de tal manera que podamos no darle un trato diferenciado ni a los niños ni a las niñas. Bajo ese contexto, y para ir cerrando el tema, tenemos que la única forma en la que podemos tratar con perspectiva de género a los niños y a las niñas es dándoles un trato por igual. Y si nos encontramos bajo las hipótesis que hemos venido señalando y que es un muy buen debate el hecho de que un varón se presente a la escuela con una falda, pues bueno, nosotros tenemos que mantener la objetividad de la docencia y decir, bueno, pues respeto sus preferencias, respeto sus gustos y simplemente pues yo tengo que seguirlo tratando por igual, ¿no? Y en algún momento determinado pues exteriorizar ese mismo tipo de comportamiento hacia el resto de los alumnos que tienen que estar presentes y que tienen que convivir precisamente con este joven que tiene preferencias en la vestimenta. Considero que sería un debate muy profundo y el cual es muy agradable con todos y cada uno de ustedes, ponernos de acuerdo entre qué será lo correcto y qué será lo incorrecto, cuál debe ser la forma en la que nos debemos conducir frente a este tipo de casos. Ahora bien, partiendo de lo complicado que puede ser resolver ese tipo de problemática, no nos queda a nosotros más que en todo momento tener muy presente lo que establece, reitero, y perdón que sea yo tan reiterativo, pero es la base de la conducción que debemos tener en el salón de clases, lo que establece precisamente el artículo 1 de la Constitución. Debemos proteger, tutelar y salvaguardar esos derechos humanos de la persona, y la protección de esos derechos humanos debe ser amplia, exhaustiva, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de clasificación social, de distinción biológica, de preferencias sexuales o de gustos de vestimentas, por ejemplo, ¿no? Tendremos que aprender a resolver ese tipo de problemas dando un trato por igual a los niños y a las niñas, sin que ninguno de ellos se sienta excluido o se sienta superior al otro, ¿no? Bajo estas premisas se tendrán que tomar en consideración las circunstancias particulares en donde se esté aplicando la cátedra y bajo las circunstancias particulares en donde se tenga que resolver la problemática, porque reitero, socialmente en algún lugar puede ser aceptado y en algún otro lugar puede ser muy recriminado, ¿no? Bajo esas premisas tenemos que situarnos nosotros y decir, a ver qué tipo de sociedad tengo, a ver qué tipo de alumnos tengo, a ver, voy a priorizar entre el derecho de esta persona y el derecho de la colectividad, pues yo creo que me conviene priorizar ¿no? Si nosotros nos conducimos de tal manera, nosotros en todo momento vamos a actuar con una perspectiva de género, siempre tutelando y protegiendo los derechos del bien común, que es el cual perseguimos, y no nada más el bien de un interés personal, que lamentablemente al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aún cuando la persona tenga un derecho humano
este derecho humano también tiene límites cuando esté afectando los derechos de terceros y sobre todo cuando está afectando los derechos de la colectividad. De ahí que cada uno de los docentes tendrá que aplicar el criterio, reitero, siempre tomando en consideración lo que establece el artículo 1 de la Constitución y haciendo una ponderación de derechos entre los derechos individuales y los derechos colectivos que se pudieran suscitar en cada uno de los casos. No sé si hasta aquí alguna duda. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Bueno, ya nos ha estado comentando, que los derechos humanos en cuanto a la equidad de género protegen, en este caso, a los estudiantes cuando se violentan sus derechos. Pero sí me surge la duda y la inquietud de quién entonces protege al maestro cuando, supongamos, el maestro hace algún comentario que no tuvo en ningún momento la finalidad de transgredir los derechos del estudiante. Sin embargo, el menor o la familia sí lo pueden interpretar y, respaldados por la ley y por los derechos humanos, pues dan la libertad, o ejercen ese derecho de denunciar al docente por esa transgresión que a lo mejor no se dio. Mi pregunta sería, ¿quién protege al docente? ¿Qué es lo que se pondera entonces en estas situaciones? Y entonces, ¿qué sería sí violentar un derecho del infante y qué no? A ver, creo que son varias preguntas, a ver si recuerdo todas. Una de las primeras, ¿quién protege al docente en caso de que exista alguna vulneración a los derechos humanos de algún estudiante? Creo que esa fue una de las primeras preguntas. Desafortunadamente no tenemos un mecanismo, o el Estado no cuenta con un mecanismo jurídico bajo el cual pueda proteger a ustedes como docentes, sino todo lo contrario. Existen mecanismos que los sancionan a ustedes por la forma bajo las cuales se pudieran conducir atentando contra los derechos humanos de alguna persona. Ejemplo, tenemos los procedimientos que voy a hablar en el caso particular de la Secretaría de Educación de Veracruz. Hay procedimientos administrativos sancionadores, los cuales se inician precisamente en la dirección jurídica de dicha dependencia. Existe también otro órgano que los vigila, es el órgano interno de control, en donde pueden ir a poner una queja. Existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también es una institución que protege a todas las personas que sean objeto de violación de esos derechos humanos, perdón por la redundancia. Y tenemos también que existe la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y delitos cometidos por servidores públicos. Existe ¿qué otra organización? Podría yo mencionar algunas otras que ahorita no recuerdo, pero les mencioné las más importantes y las más relevantes. Curiosamente, el hecho de que seamos docentes, a veces decimos, pues yo soy profesor, pero el hecho de que seamos profesor no nos exenta de responsabilidades como servidores públicos. Si ustedes me pueden preguntar, ¿soy servidor público? Yo les digo, sí son servidores públicos. Sí son servidores públicos porque reciben una contraprestación que les da el Estado con erario público. Y al respecto, el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz señala que toda aquella persona que reciba una remuneración del erario público y que trabajen en una dependencia, en un organismo público descentralizado, en una paraestatal, son servidores públicos. ¿Y por qué hago este preámbulo antes de responder? Porque ese carácter de servidores públicos a nosotros nos coloca en la hipótesis que establece, y vuelvo a reiterar, pudiera yo mencionarles la ley del servicio estatal civil, pudiera yo mencionarles la ley federal del trabajo, pudiera yo mencionarles la ley de educación, pero vamos a partir de una sola ley que, si llegamos a comprender lo exhaustivo y lo extensa que es esta ley, podemos evitarnos muchos conflictos. Vuelvo a reiterar, el artículo 1 de la Constitución establece de manera clara la obligación de todo servidor público de respetar los derechos humanos de toda persona, en este caso de los niños. Ok, y usted me pregunta, ¿y cuáles son esos derechos humanos? Me remito a lo ya conversado. Es muy difícil aplicar, ponderar y determinar
¿Cuál conducta es correcta y cuál conducta es incorrecta? Yo como servidor público, como docente y como persona al frente de un grupo de estudiantes, llámese niños o adolescentes, ¿cómo debo resolver una circunstancia en particular? Bueno, esta circunstancia en particular, vuelvo a reiterar, se debe ponderar entre, a ver, este es el factor que se me está presentando socialmente y que debo de resolver. Ahora, este factor, si yo lo resuelvo de manera positiva, ¿qué repercusiones sociales tiene? Esa es la primera vertiente que tenemos que dilucidar. La segunda vertiente, ¿qué responsabilidades administrativas tengo como servidor público? ¿Sí? Ahora bien, una vez dilucidadas esas preguntas, ¿sí? Ese ejercicio, pasamos a la otra hipótesis. ¿Qué pasa si le niego ese derecho? ¿Cuál es la repercusión social y cuál es la repercusión administrativa a la cual me haré acreedor en caso de aplicar una u otra? Después de realizado ese ejercicio en sentido positivo y en sentido negativo, si ya tomamos el aspecto negativo, ahora tenemos que colocarlo y ponerlo en la balanza con el interés colectivo. Ahora, ¿qué quiero decir colectivo? Socialmente, ¿cuál va a ser la repercusión que me va a traer el tomar esta determinación? Una vez que logremos determinar esos ejercicios, nosotros estaremos en condiciones de estar actuando lo más apegado a derecho, respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos inherentes a la persona, ¿sí? Si nosotros actuamos de esa manera, no quiere decir que estemos exentos de que nos vayan a poner una queja, de que nos vayan a poner una denuncia o de que nos quieran abrir un procedimiento administrativo de responsabilidad. No lo estamos, pero sí tenemos una justificación jurídica, llamémoslo de ese punto de vista, o una justificación argumentativa que nos va a permitir decir, oye, yo actúo así por esto y por esto y por esto. Y bajo esa circunstancia tendremos que defendernos. Con esto quiero decir, y voy a responder concretamente su pregunta, no hay un mecanismo como tal que a usted la proteja de las determinaciones que como docente frente a grupo usted emita. Sí, sí hay mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa, ¿cuáles? Los que usted vaya generando para hacer esa defensa. No así una institución como tal que la venga a defender por alguna determinación que usted haya tomado en el salón de clases o en alguna institución educativa. Esa fue una de las preguntas. ¿Me podría repetir la otra? Sí, que se ponderaba, o sea, cuando ya se llega a este caso, porque mi ejemplo no iba tanto cuando realmente sí existe. Un maestro mencionaba hace ratito que hay una diferencia, hay una línea muy delgadita entre cuando realmente se está violentando el derecho, se le está discriminando, se le está violentando al infante sus derechos humanos, y otra cuando no es así. Actualmente, pues estamos en la cuestión del lenguaje, de que incluso ya ni siquiera hay dos géneros, que hay diversidad de género y demás. Entonces, como finalmente estamos de algún modo desaprendiendo lo que ya aprendimos como sociedad, y en ese ínter de cambio, pues se puede incurrir en a lo mejor un comentario, y eso lo vemos sobre todo en redes sociales, ¿no? Gente que incluso se les dice niña y se sienten ofendidos porque se les dice así, y dicen, no, es que yo no me identifico con ningún género, yo soy género no binario y género no sé qué, y finalmente los niños de estas nuevas generaciones, algunos van creciendo con esta información. Entonces hay ocasiones que a lo mejor nosotros como maestros no es nuestra finalidad el violentar el derecho de los alumnos, porque tenemos claro lo que marca el artículo primero, pero ¿qué pasa cuando el niño sí siente que se le está violentando el derecho, o los padres de familia sienten que se le violentó el derecho? Por eso era mi inquietud. Los derechos humanos entonces van a proteger al infante y van a hacer caso a la familia, pero entonces ya me quedó clara esa parte de los mecanismos de defensa. Mi pregunta era también, bueno, en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que se pondera realmente? ¿O qué entonces sí está estipulado o se tiene claridad de lo que es violentar el derecho de los infantes en cuestión del aula?
Sí, comentaba hace ratito que la autoridad competente para determinar si hubo una violación a los derechos humanos lo es precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuál es el ejercicio que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos para verificar si hubo una violación a un derecho humano o no? Hace una ponderación, se llama ponderación de derechos humanos, y esta ponderación la hace entre qué derecho debe privilegiar sobre otro derecho. Y bajo esta premisa tenemos que hablábamos hipotéticamente hace unos instantes, ¿qué pasaría si el alumno que va vestido lleva una falda, cuál sería la repercusión social? Entonces, si hay alguna alteración social, ¿cuál sería la alteración social? Pues a lo mejor 30 padres de familia se me vinieron a manifestar y me van a tomar la escuela. Entonces, porque mi hijo, o sea, estoy hablando del resto no del que usa la falda, sino del resto, tiene derecho a una educación de calidad en un ambiente sano, en un ambiente en donde esté fuera y libre de todo este tipo de preferencias sexuales, llamémoslo de alguna manera, o de gustos, de vestimenta. En ese momento entra una investigación que realiza de manera oficiosa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esta Comisión Estatal empieza a analizar todas las circunstancias que rodean al acto, es decir, primero las circunstancias sociales, desde el punto de vista si hay aceptación, si no hay aceptación. Después, las circunstancias particulares en cuanto a la vestimenta de la persona que desea cambiarla. Es decir, si va a sufrir bullying, si no va a sufrir bullying, si va a sufrir algún daño emocional, y sobre todo que a lo mejor puede sufrir un daño a su integridad física, porque recordemos que así como hay niños que se pueden desarrollar en un ambiente sano, también puede haber niños que discúlpenme el término, pero es muy común, pudieran ser homofóbicos y que pudieran malinterpretar que el niño ande con ese tipo de vestimenta y darle una tremenda golpiza, y atentaría propiamente contra su integridad física. A partir de ese momento, y recabado todos esos informes o datos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la comisión emite una opinión, y esa opinión puede ser vinculante o puede ser desvinculante. Vinculante porque te dice efectivamente hay una violación a los derechos humanos, tienes que establecer, y te va a dar unos lineamientos, y nos va a dar lineamientos que se deben vigilar para cada caso en concreto, y te puede decir ese es para cada caso en concreto y en particular cómo debes tratar y cómo te debes conducir en el trato de esta persona que tiene la idea de llevar otra vestimenta. O te puede decir, mira, ¿sabes qué? No tienes ningún tipo de responsabilidad, la forma de conducción como servidor público y como docente frente a grupo fue la correcta porque privilegiaste el derecho de la colectividad a un derecho individual. ¿Sí? Es decir, privilegiaste 50 alumnos en lugar de uno, ¿no? Y si tú alterabas, si tú le dabas la preferencia a un alumno, obviamente ibas a tener un conflicto con los otros 50. Entonces, para mantener la armonía y el buen desarrollo en la institución educativa, tu determinación fue la más correcta. Partiendo de ese silogismo y de esa ponderación de derechos que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la forma en la que nosotros obviamente no tenemos esa facultad potestativa, no nos las confiere las funciones que hacemos como docentes, pero podemos hacer ese ejercicio cuando tomemos una determinación en el aula. Si encontramos que pudiera atentarse contra un derecho humano o que se pudiera estar tratando desde el punto de vista diferenciado a una persona o a otra, bueno, pues ponderar, hacer una pequeña ponderación, un pequeño ejercicio, así como más o menos se los expliqué, que generalmente de manera natural nosotros lo hacemos, ¿sí?
nosotros lo hemos venido al transcurso de nuestros años, lo hemos venido desarrollando, ¿sí? Porque así a veces decimos, bueno, si hago esto, me va a ir bien, me va a ir mal, pero si hago esto, también me va a ir bien mal. O sea, es lo mismo que aplicamos en nuestra vida diaria a la hora de tomar una determinación, es lo mismo que hay que hacer a la hora de tomar una determinación con respecto a los menores. Es importantísimo que identifiquemos qué tipo de derecho humano se le estaría vulnerando en el caso de tomar una determinación, y ese derecho humano aterrizarlo y ponderarlo con el derecho colectivo del resto de sus compañeros. Haciendo ese ejercicio, seguramente se tomará la mejor determinación por cada uno de nosotros como docentes. Perdón. Gracias. Sí, gracias a ti. Pues si no tienen mayores dudas, alguna otra aclaración, alguna otra cuestión que quieran que abramos debate, o si tienen preguntas, mañana las podemos continuar con todo gusto. Pues no habiendo más que tratar, me voy a permitir enviarles una guía, como les decía yo al inicio de la plática. Puede servirles como base para saber qué son los derechos humanos, cómo los debemos respetar, cómo los debemos vigilar, qué debemos salvaguardar, cómo nos debemos conducir como servidores públicos, y finalmente de la información que ustedes puedan ir obteniendo ahí, el debate más fuerte es el que precisamente se hace en este seminario, ¿no? Entre las dudas y las problemáticas que van surgiendo en el salón de clase, porque yo les puedo venir a decir qué es la equidad de género, qué es la igualdad, qué es la discriminación, qué es el derecho humano, y finalmente sabemos que dista mucho la teoría de la práctica, y bajo esas premisas de que dista mucho la teoría de la práctica, pues es mejor ir mencionando las hipótesis o los casos que se nos han presentado dentro del salón de clases, y podamos ver cuál es la mejor manera en la que se pudieran resolver. Si tienen alguna otra duda, estoy a sus órdenes, y si no, damos por terminada la sesión, continuándola el día de mañana a la misma hora. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.